León, Gustioí, buenas tardes. Del 19 al 21 de noviembre se celebró online el Encuentro Internacional de la Economía de Francisco, convocado por el Papa en Asís para el pasado mes de marzo, ya casi hace un año estaba convocado inicialmente, fue pospuesto por la pandemia. El objetivo era alcanzar un pacto global que impulse un cambio del sistema económico imperante y, en palabras del propio Francisco, dar un alma a la economía del mañana. En la diócesis de Bilbao celebramos un webinario el pasado 26 de noviembre en el que recogíamos este evento en aquel momento en diálogo con la experiencia cooperativa impulsada por el sacerdote José María Arizmendiarrieta en Mondragón. Hoy, promovido por la Comisión de Economía de la Delegación de Caridad y Justicia, por Arizmendiarrieta Fundazioa y por el Instituto de Teología y Pastoral de la Diócesis de Bilbao, iniciamos este encuentro que busca presentar a unos jóvenes, que busca presentar a los jóvenes la economía de Francisco y que quiere contribuir a crear pues, el grupo vasco de la economía de Francisco. Si te parece, Manu Moreno, delegado de Caridad y Justicia de la diócesis, nos transmites bueno, pues unas palabras en este inicio del acto. Gracias, Carlos. Bueno, pues daros la bienvenida y las gracias, como hacía Carlos también, a los jóvenes y las jóvenes que os incorporáis y daros el ánimo y el aliento también, porque sí que queremos desde la delegación, desde la comisión, el que este acto puede ser un poco el germen de crear ese grupo de economía de Francisco en el ámbito de nuestra diócesis. Especialmente también daros la bienvenida a Gisela, Máximo y a Isaías, que nos acompañáis y que, bueno, pues nos vais a poder un poco ilustrar y animar a esa convocatoria. Desde la delegación y esa comisión de economía llevamos unos años diferentes personas de diferentes ámbitos, Fundación Arizmendiarrieta, el Instituto de Teología Pastoral, Cáritas, Itaca Escolapios y la propia delegación, a través de la Pastoral Obrera también. Venimos impulsando algunas reflexiones en el ámbito económico, algunas iniciativas hacia dentro de la diócesis. Hace 2 años creamos un seminario, pusimos en marcha un seminario sobre finanzas éticas, aprovechando un documento del Vaticano, y en esta última etapa hemos visto que la economía de Francisco puede ser una oportunidad para poder, bueno, pues incidir en esto de la economía de una manera diferente. Y de ahí un poco pues este acto que viene también de algunas acciones previas en este campo. En ese sentido, pues bueno, pues a través de la alianza un poco con la Fundación Arizmendiarrieta y el Instituto ponemos en marcha este acto, y en conjunto con la Fundación Arizmendiarrieta desde la delegación nos gustaría mantener ese acompañamiento y ese impulso a que se pueda constituir un grupo de jóvenes. Y damos la bienvenida también especialmente pues, a Monseñor Joseba Segura, que es el obispo administrador apostólico de la diócesis de Bilbao. Él, bueno, pues lleva muchos años en esto de las finanzas, recientemente también ha estado en Asís, como decíamos, en un previo de la economía de Francisco sobre finanzas éticas, y bueno, dentro de su formación como doctor en teología y profesor de doctrina social de la Iglesia, pues también tiene un máster en economía, y yo sé que también a nivel de compromiso esto de las finanzas y la economía de Francisco pues es un campo que le atrae y que lo impulsa, ¿no? Entonces, bueno, pues darte las gracias, Joseba, y vamos a dejarte un tiempo de presentación, de introducción a la economía de Francisco, y posteriormente continuaremos con ese diálogo compartido. Es que ricasco y adelante. Un saludo a todos los varones, pero especial a la única que está ahí solitaria, ¿eh? Giselle, creo que estás desde Argentina, ¿no? Bueno, pues, así es. Como latinoamericana, a todo ese contenido que te tengo en el corazón, pues encantado de verte, de veros aquí en esta reflexión. Bien, no sé, yo tengo la siguiente impresión, después de años de dar clases de doctrina social de la Iglesia, haciendo una evaluación del impacto que tiene esa reflexión en lo que es la vida, digamos,
adentro de la Iglesia, pero también lo que es la vida social, pues ciertamente mi preocupación es que esos principios que son bellos, que de alguna forma reflejan convicciones humanistas, como es el principio de la dignidad, el principio del bien común, luego resulta que no se acaban de reflejar en propuestas tan concretas. Ya sé que no es fácil, ya sé que seguramente la Iglesia en sí misma no tiene la responsabilidad de hacer eso, pero me parece que se podía hacer muchos más, si no desde el magisterio, sí desde lo que son, digamos, personas con convicciones creyentes, que de alguna forma conocen toda esa tradición, todas esas, digamos, principios, que es muy importante que poco a poco nos ayuden a ir aterrizándolos. Hay muchas inconsecuencias en lo que ya tenemos. Por ejemplo, pues todos hemos oído hablar, digamos, de magníficas encíclicas. Acabamos de leer, seguramente muchos, si no todo, hemos escuchado, digamos, retazos de la Fratelli Tutti. Desde luego hemos oído hablar del impacto que ha tenido social y el reconocimiento que ha tenido la Laudato Si, pero luego a la hora de aterrizar esas, digamos, buenas propuestas, los primeros que no tenemos claro exactamente cómo hacer, incluso que entramos yo creo que en incoherencias, somos la Iglesia con sus mismos fondos, ¿no? Estamos hablando de que hay que transformar la economía, pero a la hora de gestionar los recursos que nosotros mismos tenemos en carteras, en inversiones, etcétera, todavía estamos lejos de tomarnos en serio lo que son los principios y las dimensiones éticas en esas acciones, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy, muy importante que poco a poco en seminarios como este, en grupos de reflexión de personas que realmente tienen responsabilidades económicas, que están trabajando en organizaciones de gestión económica y que de algún modo van tomando decisiones día a día sabiendo que no hay una gran libertad para que uno pueda, digamos, gestionar su vida profesional exclusivamente desde criterios o convicciones éticas, porque también las instituciones también imponen sus leyes y ponen sus limitaciones, pero sí creo que hay un montón de cosas que se pueden ir haciendo en la medida sobre todo de que el número de las personas que sepan y que estén convencidas de que esa gran transformación, ese gran horizonte de sostenibilidad, ese gran horizonte de un mundo en el que pueda, digamos, estar abierto al futuro para las nuevas generaciones y al mismo tiempo intentar integrar a más y más personas y a más colectivos y a más países, pues me parece que es un gran reto que, bueno, yo personalmente estoy convencido que se juega en las decisiones cotidianas de las personas que viven en la economía y no tanto, o al menos no solo en lo que son las predicaciones. Las predicaciones creo que son abundantes y no van a faltar a nivel de defensa de los principios, pero insisto, lo que me parece que es necesario es ir concretando esos principios en políticas, en decisiones económicas que de alguna forma los traduzcan. Si esto que vamos a hacer aquí puede ayudar en esa dirección, y seguramente que lo va a poder hacer, pues bienvenido sea. Vamos con una presentación. Voy a poner la vista en galería y bueno, pues Miren, ¿te animas a comenzar con la presentación? Pues yo, nada, tengo 24 años, yo estudié en el Carmen hasta los 16 y a los 16 recibí una beca para ir a estudiar bachiller en Hong Kong y entonces hice el bachillerato internacional en el Colegio del Mundo Unido de Hong Kong y luego hice ciencias políticas con chino y árabe en una universidad americana que tiene la base en Abu Dhabi. Entonces hice eso, los 4 años allí, con 2 semestres de intercambio en Estados Unidos. Ahora mismo estoy cursando un máster en Relaciones Internacionales y Seguridad Internacional entre París y Londres. Pero bueno, COVID, entonces estoy estudiando a distancia desde Bilbao, desde enero, y termino ahora en mayo. Entonces, bueno, pues mi campo, digamos, profesional es, digamos, la prevención de las amenazas terroristas con una visión interseccional, pero bueno, siempre
Creo que en general el concepto de sostenibilidad me atrae mucho porque al final pues nos jugamos el futuro y creo que esta iniciativa es muy, muy buena. Encantada. Pues nada, muy contentos de que te hayas animado a apuntarte a este acto. Javi. Sí. Hola, buenas tardes. Yo soy Javier Olavarri. Yo creo que la razón por la cual estoy aquí y se me invitaba a este acto es porque, bueno, yo estudié en los jesuitas de Indautxu, estudié luego también con los jesuitas Administración y Dirección de Empresas y mantuve una relación en el área pues, de desarrollo pues, del área deportiva de los jesuitas durante 12 años, en labores de coordinación del club deportivo. Y bueno, estaba muy vinculado a la institución hasta hace 2 o 3 años que, bueno, por razones familiares de que voy creando una familia poco a poco, pues tuve que priorizar y bueno, y encima dar pase a los que venían después, ¿no? Que también esto es una cuestión de que es rotatorio y que hay que dejar entrar a los nuevos jóvenes, ¿no? Esa es la razón por la cual yo creo que hoy se me ha invitado y participar en este foro que estoy encantado, ¿vale? Profesionalmente he desarrollado mi carrera durante 8 años en Deloitte, en el área de auditoría, y desde hace 3 años también cambié a empresa. Estoy en un grupo siderúrgico que se llama Sidenor, ¿vale? Y bueno, mi área de competencia aquí es el análisis de nuevas oportunidades de inversión para desarrollar el proyecto de la empresa, ¿vale? Somos un grupo que tiene unos 1.800 trabajadores y bueno, para que veáis un poco el impacto que tiene dentro de nuestra región, ¿vale? Encantado de conoceros a todos vosotros. Muy bien, muy contentos de que estés también. Si os parece, ahora vamos así por Patricio y José Ignacio de Arizmendiarrieta Fundación. Buenas tardes, yo soy Patricio Lassa, yo soy ingeniero de formación, he sido consultor, he sido emprendedor y últimamente estoy ligado a proyectos de cooperación entre empresas de la mano de la Diputación de Guipúzcoa. Hicimos un trabajo con las agencias de desarrollo comarcal para intentar apoyar a la cooperación entre empresas y bueno, ahí vamos dando pasos en este difícil camino, pero entiendo que con unos objetivos interesantes y con muchas posibilidades. Ongi etorri, Patricio, Ignacio. Buenas tardes, soy José Ignacio Gárate. La verdad es que estoy muy enamorado de la economía de Francisco. Creo que es un proyecto de enormes posibilidades de futuro que, bueno, de alguna forma el que se desarrolla a través de los jóvenes es lo que le da esa alternativa de futuro, ¿no? Ya que los 12 objetivos que plantea pues no son realizables a corto plazo, es evidente. Es una labor de ir paso a paso labrando el camino. Mi experiencia en el ámbito de la cooperación es en el Grupo Mondragón, en la Corporación Cooperativa Mondragón, donde he trabajado en los últimos 30 años y donde he aprendido mucho de participación y de valores. No sé qué más decir. Muy bien. Pues ahora, si os parece, de la parte de la organización, Manu ya se ha presentado. Marta, si te parece. Hola, pues yo soy Marta, soy la responsable del Departamento de Administración en Cáritas, o sea que como responsable de finanzas me doy por aludida a Joseba en cuanto a la responsabilidad que tenemos como entidad diocesana en el uso de nuestros medios. Algo intentáis, pero no sé si todo. Ya. Eso es, todavía hay por mejorar. Llevo muchos años, vamos a dejarlo en muchos, en la administración y provengo del mundo de cooperación internacional y algo de economía solidaria y pertenezco a este equipo, al equipo de economía solidaria de la Delegación de Caridad y Justicia.
Yo me excuso, aprovecho para excusarme que en realidad yo aparecía que iba a moderar este acto, pero bueno, pues por asuntos personales he estado un poco ajena en estos últimos días y Carlos pues me ha hecho el favor de relevarme. Entonces, Lo hubiera hecho bastante mejor Marta que yo, pero bueno, vamos a entender situaciones. Sí, Juanma. Y bueno, Joseba, creo que ya somos viejos conocidos. Soy miembro de la Fundación Arizmendiarrieta. Trabajé durante 35 años para el Grupo Mondragón y en concreto para Caja Laboral. Y bueno, en los últimos años he estado colaborando con la Delegación de Caridad y Justicia en algunos proyectos, en concreto seminarios sobre el sector financiero. Y estuve presentando el modelo inclusivo participativo de empresa en el evento internacional de lanzamiento de la economía de Francisco en el pasado mes de noviembre. Y ahora, bueno, pues con ganas de colaborar en la formación del grupo de jóvenes que pueda incorporarse al movimiento internacional. Muy bien, pues hay dos personas más que están al menos escuchando. Sabemos quiénes son, pero por circunstancias ahora mismo no pueden entrar en el espacio. Son jóvenes y bien preparados. Juan, ¿estás ahí? ¿Puedes hablar? Sí, disculpad que estoy, pienso mejor caminando y escucho mejor caminando, entonces disculpad que era para no, la luz está yendo para no despistar. Oye, muchísimas gracias por la invitación, es una gozada estar con gente afín en valores y principios, he conectado mucho con la reflexión de Joseba de cómo implementar esa teoría y pasar a la acción. Y un poquito de mí es igual que Javi, estudié empresariales en Deusto, y al principio empecé la carrera en Fineco, después me di cuenta que no era tanto el tamaño de los números lo que me apasionaba, sino el amor detrás de ellos, y me fui con una organización americana a trabajar en temas de microcréditos en países de escasos recursos, y estuve con ellos durante 5 años en distintos lugares, y ya con los 30, ahora tengo 33, con los 31 volví a casa queriendo estar cerca de la gente querida, un momento en mi vida en el que creo que las raíces son las que me dan libertad, y ahora mismo estoy emprendiendo un proyecto para plantar un puente entre lo urbano y lo rural, haciendo que sea posible que la gente pueda teletrabajar desde pequeñas localidades por distintas partes de la geografía. Así que gran creyente del emprendimiento y la innovación social y cómo el abanico puede ser esa economía. Muchas gracias. Muy bien. Juan, pues nada, un placer. Sabemos que estás ahí, aunque no sé, ahora te vemos, pero aunque luego estés con la cámara pues apagada, sabemos que estás ahí. Muy interesante, o sea que no pierdas conexión, que esperamos luego que intervengas también. En primer lugar, gracias. Bueno, yo he llegado aquí gracias a Javier Mata de Butchland y la verdad que, pues bueno, he coincidido con algunas personas que están en este foro y el propósito del mismo me parece apasionante. Creo firmemente en la cooperación. Yo en estos momentos en el ámbito profesional dirijo la dirección territorial del Elkargi en Vizcaya. Y bueno, pues precisamente creo que veo muchos proyectos que la cooperación son fundamentales, ¿no? Para llevar a cabo proyectos de país y sobre todo tener un sistema totalmente sostenible. Y nada más que, pues es que ricasco por la invitación. Bueno, pues yo soy Carlos García de Anduin, director del Instituto de Teología, y me toca moderar el acto y bueno, pues vamos entrando. Así, a modo de autopresentación, y por este orden, Isaías, Fernando, Giselle, Machain y Máximo Cermeli. Bueno, pues, ¿quiénes sois? ¿Cuál es vuestra relación con la economía profesional, ética, cristiana? Mi relación con la economía es una relación un poco complicada. Yo desde niño entendí enseguida que esto de la economía era muy ambivalente. Mi padre era socio de una cooperativa, yo tendría como 10 años cuando
y esa cooperativa fracasó, pero habían pedido una serie de préstamos que habían avalado a algunos socios, ni siquiera todos, y de la noche a la mañana mi padre se quedó en la calle sin trabajo y encima con unos préstamos que devolver y sin recursos para poder hacerlo. Y en aquel momento me di cuenta de que realmente la empresa, todo el mundo de la economía tiene una potencia tremenda para destruir, pero también para construir. Y en aquel momento sentí, lo he entendido después, evidentemente, porque con 10 años no sé, uno no sabe muy bien qué es lo que siente, pero después me he dado cuenta de que aquello fue una especie de vocación. Digo, fue vocación porque yo no me quedé solamente con lo negativo de la economía, con el daño que podía causar, ¿no? Sino que sentí de alguna forma que yo tenía que hacer algo porque eso digamos, salvar la parte positiva de la economía, la parte de crear riqueza, de crear desarrollo, de crear bienestar, de distribuir, de sacar a la gente de la pobreza, etc. La vida te va llevando. Yo me dije a mí mismo, digo, bueno, pues yo me prepararé y haré otro tipo de empresas distintas que no respondan a una lógica puramente mercantilista, sino que piensen en el bien común, que piensen en los demás. Esto evidentemente no ha sido tan fácil. Yo he vivido durante muchos años como directivo de varias empresas esta especie de lucha interna, ¿no?, entre las exigencias del mundo de la empresa, de la racionalidad económica, etcétera, y los valores, y una división profunda, ¿no? Es decir, cómo hace uno para vivir en el mundo de la empresa aquello en lo que cree. Y al final terminas casi con una doble personalidad, viviendo de una forma fuera de la empresa y de otra forma dentro de la empresa. Hasta que conocí la economía de comunión y aquello a mí me cambió totalmente la perspectiva porque me hizo ver que existe otra forma de economía también en la práctica, ¿no? Que está al servicio del bien común, que las empresas tienen otra razón de ser, tienen otra lógica y además esto es posible, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí me fui involucrando cada vez más y a partir de ahí, pues prácticamente en este momento me dedico, aparte de dirigir una empresa, me dedico fundamentalmente a difundir sino estos modelos económicos alternativos orientados al bien común y también experiencias concretas y ayudar sobre todo a unos jóvenes a poner en marcha proyectos emprendedores con una lógica de impacto social, no solamente por el beneficio, sino esta es un poco mi relación con la economía, como veis, es compleja, no es sencilla. Muy bien, Isaías es presidente de la Asociación Internacional Economía de Comunión. Giselle. Estoy también en el equipo organizador de la Economía de Francisco. Pues Giselle. Bien, bueno, en primer lugar, muy contenta de estar acá, de conocer a estos jóvenes que se han sumado hoy. Hablando de la relación con la economía, yo pienso que en mi caso comenzó desde casa, desde la mesa de casa, mis padres ambos vinculados al mundo empresarial, ya sea desde el punto de vista laboral o académico, y eso ha acrecentado que yo fui a un colegio que en mi ciudad es muy conocido por un marcado perfil económico comercial. Entonces, en ese contexto, un poco la elección de mi carrera universitaria fue bastante sencilla. Yo estudié contador público, o sea, mi especialidad es contabilidad, pero yo creo que mi vocación en ciencias económicas se consolida o se fortalece, puedo decir, cuando conozco la pastoral universitaria de mi ciudad. Ahí en la pastoral nosotros formamos comunidades por estudiantes de carreras afines, entonces ahí nos agrupábamos distintos estudiantes de carreras vinculadas a las ciencias económicas y en actividades de formación, de oración, solidarias, de misión en la universidad. Yo creo que es donde tuve ese plus por ahí de formación humanista que por lo menos en mi formación universitaria, que yo estudié en una universidad nacional, la contabilidad se volvía, como por ahí escuchaba que Juan decía, en números, en tamaños de números, ¿no? Y donde ahí es donde se sentía realmente que tenía que haber algo más allá en el mundo empresarial que el beneficio económico, donde realmente eso estaba ahí adentro de nuestro corazón, de los que participábamos en la comunidad de ciencias económicas de la pastoral universitaria. Y hoy mi relación con la economía creo que tiene como dos pilares. Por un lado, yo hoy soy docente, profesora asistente, investigadora asistente en la Universidad Católica Argentina, dentro de la carrera de carreras de ciencias económicas, desde el punto de vista como educadora,
Y desde el punto de vista empresarial, sí tengo por ahí algo en común con Javi, que comencé trabajando en Deloitte, estuve trabajando 3 años y medio en Deloitte como experiencia profesional, y luego me incorporé a la empresa familiar, que ya hoy tiene más de 20 años de camino recorrido, que nos dedicamos a asesorar a pequeñas y medianas empresas en Argentina, en nivel general, porque como por ahí mencionaba, me imagino que debe pasar lo mismo en España, la PyME necesita un asesoramiento integral en varios aspectos. Nos enfocamos en lo que es asesoramiento contable, administrativo, de riesgos, etcétera, pero diría que es un asesoramiento integral en general. Muy bien. Ya has dicho que eres profesora de económicas en la Universidad Católica de Argentina y empresaria. Máximo Cermelli, tu turno. Buenas tardes, gracias Carlos, gracias a todos. Bueno, mi acercamiento a la economía, quizás como los anteriores, ¿no?, ponentes, viene desde pequeño. Me acuerdo que mi madre, una anécdota, me contaba que cuando tenía 4 o 5 años en una esquina estaba ella imprimiendo billetes y quería hacer, bueno, o sea, dinero. Entonces tuvieron entre un susto y dice, este chico a ver qué nos va a hacer. Pero afortunadamente, luego creciendo, ¿no?, también rodeado de algún tío que tenía una empresa, otros emprendedores en familia que teníamos, y además con una devoción especial, por ejemplo, hacer que sus negocios también tuviesen un impacto social en un momento cuando todavía no se hablaba de todo esto de empresas sociales, ¿no?, que estamos mencionando. Sí que he crecido, además, luego en el grupo de la iglesia, con compañeros, y nos hemos dedicado, además era de los que siempre tenía ideas para poder hacer que todo lo que iba aprendiendo en la universidad o en el colegio, ¿no?, era económico, fundamentalmente económico, aunque estudié filosofía, latino y griego, pues se aplicara también para poder ayudar y hacer que algunas personas pudiesen empoderar. Una especie de microproyectos de microcréditos los que iba generando, y un poco esta vocación me ha llevado, por supuesto, quedaba claro, no iba a estudiar alguna cosa más que no fuera economía. Estudié economía después de mi paréntesis de estudios clásicos y aterricé luego por una serie de coyunturas que la vida en la Universidad de Deusto, en la Deusto Business School, y ahí descubrí que era mi casa, un poco por el ADN, ¿no?, de la propia universidad, también luego por un tema sentimental. Bueno, o sea, mis raíces al final acaban siendo aquí en Vizcaya, en Bilbao y en el País Vasco en general, pero fue una experiencia y es una experiencia buenísima la que comparto aquí en la Universidad de Deusto. Soy profesor de economía, como Giselle, y también soy profesor de ética cívica y profesional. Ya llevo más de 9 años y la verdad que complementar los dos cursos, y sobre todo me enriquece muchísimo lo que es estar con los alumnos en el aula cuando hablamos tanto de economía así como de ética. Y mi principal motivación, y se lo digo, ya justo hemos empezado el segundo semestre ahora con los alumnos, sois vosotros. Es decir, para mí los alumnos, nuestros alumnos en general, los que nos rodean, los jóvenes, son un poco la energía, son los enchufes que me permiten entrar en clase y tener energía para todo el día, como cuando cargamos los móviles. Y gracias a esto, pues nada, luego hablaremos más en detalle, pues aquí estoy y pongo todo lo que pueda aportar a disposición de este equipo que me parece, algunos le conozco, o sea, los que no he tenido la suerte de poder darle clase, con lo cual llevo mucho tiempo, pero no tanto, pero no he dado clase a Juan y de la DBS también he visto que estaba Javi, ¿no?, que no le he dado clase justo a ellos dos, pero sí que pues estoy aquí. Máximo, claramente italiano. Es italiano. No sé si cerca de Asís, venido a Bilbao. No, yo soy de Sicilia, pero tengo familia cerca de Turín y cerca de Asís también hay otra parte de la familia que tuvimos una diáspora. Mi abuelo era de cerca de Turín y de ahí pues, luego hubo una diáspora realmente por Italia. Yo soy de la parte de Sicilia, del sur. Muy bien, pues vamos entrando, nos vamos conociendo. Isaías, ¿qué es exactamente la economía de Francisco? Tú que estás en el equipo promotor internacional, ¿cuál es su propósito? ¿En qué ha consistido el evento? La economía de Francisco, yo os puedo decir lo que es hasta hoy, porque es un proceso que está en marcha y no es un simple evento. Es decir, nació, es verdad, como una invitación del Papa Francisco, que quería encontrarse con los jóvenes para lanzar esta idea a la que tú, Carlos, aludías al principio, ¿no?, de
hacer este pacto por una economía distinta y para darle un alma a la economía de mañana, quiere decir que necesita ser reanimada, necesita un alma, si no, no sería necesario este pacto. El Papa tenía este interés en encomendar un poco esta misión a los jóvenes, ¿no? Porque él veía, bueno, pues que es el momento actual, es el momento de los jóvenes. No tenemos más que ver todos los movimientos juveniles que plantean el futuro. Nosotros en este momento los mayores, digamos que lo mejor que podemos hacer, yo creo que es pasar el testigo y dejar que esta gente siga adelante con muchas ideas, etc. Pero hoy en realidad la economía de Francisco es un movimiento global de jóvenes, pero no solo, digamos que es protagonizado por jóvenes, que ha surgido de una forma espontánea en este contexto de crisis pandémica, es decir, aquel evento que estaba previsto para marzo hubo que retrasarlo a noviembre, en aquel momento se pensaba que el Papa podría estar presente, los jóvenes también, al final no fue posible, se hizo este evento online y el tema se va posponiendo, ¿no? Pero esto ha permitido que vaya surgiendo este movimiento verdaderamente global, porque hay jóvenes de 100 y pico países que están participando activamente y además esto ha permitido ir trabajando en 12 aldeas, llamamos nosotros, en 12 áreas temáticas durante prácticamente un año y pico hasta llegar, bueno, pues a este evento en el que ha salido una especie de compromiso, resumen en esos 12 puntos de los que se hablaba, pero que digamos que es un punto de partida realmente, ¿no? Ahora estamos pensando ya en la siguiente fase, no solo pensando, sino trabajando en la siguiente fase. En paralelo con este movimiento, digamos que tiene su expresión o su centro en Asís, también porque el Papa quería poner de alguna forma la figura de Francisco de Asís como inspiradora de todo este movimiento, al mismo tiempo que es también inspiradora de su propio papado, ¿no? Y es interesante para mí este hecho, ¿no? De poner a Francisco de Asís como figura inspiradora, porque realmente es un poco chocante, ¿no? Pero realmente la decisión de Francisco de Asís de elegir la pobreza abrió una perspectiva nueva también a la economía de su tiempo, ¿no? Distinta. Es decir, ¿no? Esa elección de la pobreza que no implicaba una condena de los bienes materiales, porque sino un simple uso, pero sin propiedad, el sine proprio famoso de los franciscanos, tuvieron que pelear incluso en la iglesia durante mucho tiempo para poderlo llevar a la práctica y vivir como tal, es decir, utilizar los bienes sin ser propietario de ellos, hasta que la Iglesia les obligó a ser propietarios de los conventos, etc. Pero digamos que la experiencia de Francisco es que esta elección de la pobreza no conduce a una vida de miseria, sino que conduce al rescate y conduce a la perfecta alegría, ¿no? Que es lo que muchas veces ambicionamos cuando pensamos que consumiendo lo vamos a conseguir, etc. Pues hay unas perspectivas muy interesantes que se abren y que de alguna forma inspiraron también todo este evento de noviembre que podéis seguir porque está colgado en internet y tiene, yo creo que, iniciativas muy, muy interesantes. En paralelo con este movimiento están surgiendo también una serie de grupos territoriales o de iniciativas a nivel local donde ya no solamente hay jóvenes, ¿no? Sino que hay pues, otro tipo de personas que quieren participar y quieren formar parte de este proyecto y quieren desarrollar. Si tenemos tiempo después, pues podemos ver algunas iniciativas concretas de los pasos que se están viviendo ahora porque pueden ser interesantes para los jóvenes. Una cosa importante es que el tema o sea, la pertenencia, digamos, o la inscripción a este movimiento de jóvenes de Economía de Francisco no está cerrada. Si alguien tiene interés y quiere participar y quiere sumarse a este proyecto, pues lo puede hacer. Si queréis luego os digo cómo, dónde hay que escribir, dónde puede apuntarse, pero puede formar parte también de este movimiento internacional, aparte de formar parte de un grupo local o de una iniciativa territorial, ¿no? Que va en la misma dirección. Giselle, desde vuestra experiencia en Argentina, ¿cuál ha sido el modo concreto de involucraros en la economía de Francisco? Ha hablado Isaías de las aldeas, ¿no? ¿Has trabajado desde una aldea en concreto? ¿En cuál participas? Bien, hoy contaba un poquito antes de comenzar que para mí hablar de economía de Francisco lo vio muy desde dentro, entonces esto es lo que les quiero traer hoy porque para mí es un agradecimiento para el año pasado con lo difícil que fue haber formado parte de economía de Francisco.
De ahí, en particular, contarles a quienes participan que esto que Isaías contaba, que estamos agrupados en 12 aldeas, aldeas o pueblos, o también llamadas villas. Esas aldeas son globales, es decir, allí hay miembros de distintas partes del mundo y de distintos ámbitos, puede ser ámbito empresarial, o ámbito académico, o de otras organizaciones sociales, como pueden ser ONGs, fundaciones, o mismo de gente que participa activamente trabajando en el Estado en sus diversas formas. Y esas aldeas, sus títulos, que me gustaría leérselos para que también conozcan un poco cuáles son los diferentes ejes temáticos, estos laboratorios de intercambio entre los jóvenes que participamos, vean qué temáticas abarcan. Generalmente estos nombres tienen que ver con desafíos de la economía actual, y hasta van a ver que son hasta palabras que están como en tensión entre sí, digamos, que podrían hasta generarnos cierta inconsistencia entre ellas, pero que esa es la idea, como generar debate. Las aldeas se llaman beneficio y vocación, trabajo y cuidado, finanzas y humanidad, energía y pobreza, agricultura y justicia, negocios y paz, mujeres en la economía, CO2 de la desigualdad, negocios en transición, vida y estilos de vida, políticas para la felicidad y gestión IDON. Esos son los nombres de las aldeas. En mi caso yo formo parte de negocios en transición, de hecho Isaías también participa de allí, es uno de nuestros seniors. Negocios en transición en particular, yo les voy a contar cómo vivimos desde dentro de la aldea. Sepan igual que cada aldea se vive distinto. Digo se vive porque decir se organiza o se estructura es como que no sonaría acorde a lo que vivimos realmente adentro, ¿no? Lo que se vive en nuestra aldea tiene como objetivo un poco pensar soluciones innovadoras y creativas a través de proyectos, a través de investigaciones, a través de propuestas para ayudar a las empresas a hacer esa transición. Varios hablaban de una economía sustentable, una economía con alma, hablaban de cooperación, y bueno, como Isaías antes decía, sabemos que hay un montón de dificultades en el día a día de la empresa, y bueno, ¿qué podemos proveer para que esa transición sea de forma sustentable y exitosa? Ese es un poco el objetivo. Lo que trabajamos durante el año pasado, nos dividimos en diferentes tópicos de trabajo, en equipos, uno sobre la misión y el rol de las empresas, otro sobre la tecnología para el bien común, otro sobre los modelos de negocios sustentables, otro sobre el ecosistema para lograr el negocios en transición. Y desde allí, en esos grupos de trabajo, nos encontramos de forma virtual, como nos permitía el 2020, para debatir, y yo creo que arrancar poniendo como la hoja en blanco, ¿no? Nos encontramos personas de distintos lugares del mundo, con diferentes orígenes, con diferentes ideas, y de pronto nos encontramos hablando sobre una misma temática. Y digo la hoja en blanco para poder realmente construir juntos, ¿no? Y bueno, y desde allí, finalizando el año, logramos sintetizar en algunos textos que, bueno, no es que están publicados hoy en la página web, pero que si alguno está interesado podríamos conversarlo, un poco sintetizando qué es lo que se debatió en cada grupo de trabajo, y elaborando algunos borradores de algunas propuestas de trabajo en concreto de acción, que son las que retomamos este año para seguir trabajando. En particular, mi llamado a Economía de Francisco vino a través de un correo electrónico de difusión masiva, que lo deben haber recibido un montón de personas, y que muchas la han dejado pasar seguramente, pero en mi caso respondí a un llamado personal que creo que estaba dentro, y que justamente es personal, y que respondí un montón de inquietudes como estudiante, como universitaria, como docente, como investigadora, como parte de un equipo en la empresa familiar, y esto como que venía a darme la posibilidad de responder a ese llamado, ¿no? Yo creo que hoy, no sé cuántos contábamos, decíamos, bueno, son 4, 5, 6, hay algunos que se han podido conectar, otros no, y la realidad es que son muchos más de lo que ustedes creen. Yo creo que el llamado de Economía de Francisco
va más allá, va a todos aquellos jóvenes de buena voluntad. Yo creo que hay muchos más jóvenes de lo que ustedes piensan que creen que hay que hacer un cambio en la economía. Solamente que falta ponernos en red. Para ponernos en una red sustentable, lo que hace falta son los componentes de esa red sustentable, que son los que nos tenemos que encontrar para hacerla crecer y fructificar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, dejarle esa idea de que son muchos más. Yo me anoté y no conocía a nadie, y hoy somos una comunidad de más de 100 argentinos de todo el país que hoy estamos formando una comunidad virtual, y como antes decía Isaías, formamos una red local, además de las aldeas globales, ¿no? Entonces, solamente que hay que salir en búsqueda de y empezar a conectarnos, que creo que es el primer paso. Muy bien. Máximo, como profesor, involucraste a un grupo de jóvenes, ¿no?, con este mismo entusiasmo que nos transmite Giselle. ¿Cómo fue? Por otro lado, pues conoces a varios de los profesores que intelectualmente pues, están apoyando este movimiento, y de hecho con ellos has editado un libro, has dirigido la edición de un libro, Manual de Economía Civil. ¿Nos puedes hablar de este capital intelectual? Sí, Carlos. A ver, simplemente el impulso del evento de la economía de Francisco de Asís, que luego fue en la modalidad que habéis comentado, es decir, Isaías decía que al final, como se realizó tristemente remoto, pero al final fue también otra oportunidad, se le dio la vuelta y salió todo muy bien, pero la idea original era de la fisicidad, ¿no?, del encuentro intermundial desde todo el mundo, pues llevó dentro de la universidad la oportunidad de juntar a un grupo de alumnos provenientes de todas las diferentes facultades. La mayoría se apuntaron de la DBS, es decir, de la Deusto Business School, pero vinieron de otras facultades también otros alumnos, y hicimos un foro, dimos lugar a un foro que preparaba el evento, pero que no finalizaba en el evento, sino que la idea era de ir más allá y seguir reflexionando sobre, el título era Más que economía, ¿no?, es decir, superar los límites y los reduccionismos de la economía. Eso fue un poco el comienzo, que luego llevó a algunos de ellos a participar virtualmente a lo que fue el evento de la economía de Francisco. Y sí, o sea, fue tan productivo, así como tan genial fue la idea del Papa de convocar. Yo creo que ha sido una idea tan genial como cuando Juan Pablo II decidió poner en marcha las Jornadas Mundiales de la Juventud. Como lo decía creo que Isaías antes, esto es el comienzo, es decir, no es un evento que ha empezado y ha finalizado, es el comienzo de un camino, es el comienzo de un recorrido. Y de hecho, como decías tú, Carlos, yo personalmente he tenido la suerte de estar involucrado en este evento desde el minuto cero, es decir, cuando Luigino Bruni, que es uno de los coautores del libro que hemos editado este año, que luego os enseñaré, bueno, os explicaré un poco, y este libro fue Luigino, o sea, uno de los coautores del libro del Manual de Economía Civil, que en una conversación con el Papa le recibió el deseo del Papa, eso es una cosa que sabemos claramente en el equipo, le dijo el Papa, es que yo quiero, con su acento argentino, encontrar los jóvenes, quiero estar con los jóvenes y quiero reflexionar sobre la economía con ellos. Entonces fue un deseo grande del Papa, una intuición genial, y de ahí pues este grupo de economistas, entre los cuales, repito, estaba Luigino, estaban Leonardo Becchetti, estaban Stefano Zamagni, que también desde la Fundación Arizmendarrieta conocen muy bien, ¿no?, que ha estado en estos años también muchas ocasiones aquí en Bilbao apoyando y sosteniendo, ¿no?, un poco toda la causa de beatificación. ¿Y qué se realizó? Pues eso, se apoyó y se realizó, se le dio ayuda física, incluso logística, para la realización del evento, que bien tanto Isaías como Giselle han descrito, que estaba dividido en aldeas. Yo personalmente me he encargado como Senior Economist de coordinar y de colaborar en uno de las 12 aldeas, era las economías de la felicidad, ¿no?, Policies for Happiness, ¿no?, las políticas por la felicidad, y ahí de hecho recopilábamos y recogíamos muchos de los temas que habíamos analizado en Más que Economía y que nosotros hemos analizado en el libro. Bueno, a ver, no vengo aquí a hablar de mi libro, pero esto fue, ese es el manual, es un tocho, es un ladrillo, la verdad que es bastante, pero aquí yo creo que detrás de este manual que hemos editado y hemos escrito el año pasado, además yo me he encargado también no solo de la parte de la edición, de escribir unos capítulos, sino que también de la parte de la traducción de algunas de las cosas que me pasaban los otros economistas. Pues aquí se resume un poco, y esto es toda la parte, yo creo que de economía,
que está detrás un poco del proyecto y de la idea. De hecho, muchos de esos economistas que están aquí, Stefano Zamagni o el propio Leonardo Becchetti, han asesorado en muchas ocasiones el Papa, tanto en la escritura de las últimas 2 encíclicas, Fratelli Tutti y la anterior, sobre el tema de la sostenibilidad. Este manual y en general la visión de la economía civil es la visión de economía que comparte, que está detrás de lo que es el pensamiento de Papa Francisco. Y para entendernos, es una visión que supera los reduccionismos que estudian los alumnos en nuestras aulas. De hecho, repito, ya en Deusto procuramos romper, explicar que existe una economía que se fundamenta en una serie de criterios, pero romper estos criterios es decir que podemos construir una nueva economía, que no niega la economía que se estudia en todos los manuales, simplemente la supera, ¿no? Es decir, nosotros en el modelo básico de economía que utilizamos en el Manual de Economía Civil decimos que el ser humano no está hecho solo para maximizar la utilidad, sino que una de las cosas que hace es maximizar, pero no necesariamente la utilidad, en muchos casos maximiza la felicidad. Por eso hablamos de una economía de la felicidad, que, repito, no es un concepto abstracto, es un concepto medible, es un concepto que habla de desarrollo más que de simple crecimiento económico, y eso se sustancia en superar, por ejemplo, el reduccionismo del concepto de valor. O sea, el valor no solo es crecimiento económico, sino que es desarrollo, la relevancia de la superadictividad, de la cooperación. Y ahora mismo, por ejemplo, justo con Leonardo Becchetti, otro economista que os mencionaba anteriormente, estamos escribiendo un libro sobre la innovación armónica, ¿no? Como realmente la innovación solo es innovación si se consigue a través del diálogo con todos los actores. Repito, y a más allá de esto, también otro punto es el reduccionismo del concepto de empresa que mencionábamos y que hemos hablado además en el aldea, ¿no? Perdonadme que de vez en cuando me sale en el villaggio, porque en italiano era el villaggio, la aldea, entonces tengo un poco de cosas que me van por la cabeza en italiano de vez en cuando. Entonces, ¿qué quiero decir? Y con esto quiero deciros que pongo a disposición de este equipo y todo lo que os pueda aportar, como os decía al principio, siendo un poco la mano, la delegación española de este grupo de economistas que están empujando este tema de la economía civil. Por cierto, que no es un tema que ha surgido hoy o porque parece que está de moda, es algo que arraiga en el siglo XVIII. Lo único que en un momento determinado hubo, como cuando con los videocassettes, ¿no? Hubo un sistema beta y un sistema VHS, y el sistema VHS triunfó y el beta nos hemos olvidado, pues exactamente la economía civil compitió en un momento determinado con la economía clásica que estudiamos nosotros en nuestros manuales y por una serie de casualidades pues se puso de lado. Y ahora vuelve a tener relevancias gracias al debate que tenemos, gracias a este Papa que está dando mucha importancia a estos temas. Entonces, ¿qué decir? Decir que estamos ahí y que la idea de la economía civil, además ahora con una presencia en Deusto Business School, es poder apoyar, ¿no?, esta reflexión sobre mover el foco, atención, este es el gran tema, mover el foco de los bienes privados, que es lo que se estudia en la economía clásica, a los bienes comunes, los commons. De hecho, el propio proyecto ahora sigue adelante con una escuela de economía civil y una escuela de economía civil online, por supuesto, debido a las circunstancias, donde quiere mover el foco de los bienes privados a los bienes públicos, desde lo que es la competición a lo que es la cooperación. Bueno, todos temas que encajan un poco con lo que decía antes, es el ADN de nuestras instituciones y de las instituciones que ahora mismo de los que estamos aquí alrededor de esta mesa redonda. Muy bien, Máximo. Todo lo que es la entrada ha ido un poquito más despacio, nos ha llevado más tiempo. Por eso, esta pregunta que inicialmente os la planteaba a los tres, se la voy a plantear solo a Giselle, así un poco como la portavoz más joven de la mesa, ¿no? Y bueno, parece que remite pues, la tercera ola de la pandemia en el mundo, ¿no? Y bueno, hay más vacunados que contagiados, pero la incertidumbre, el desánimo, pues parece que es como la estela que nos deja la pandemia, ¿no? Y bueno, la vulnerabilidad se acrecienta. Todavía antes de ayer, en el periódico El País, salía una encuesta en la que los millennials, pues esta generación entre 24 y 39 años, pues parece que es la que más ha sufrido la reducción de ingresos. Eso lo dice el 60% de los que pertenecen a esta generación. Por otro lado, decía que la generación Z, la que va de 16 a 23 años, pues es una generación en la que ha cundido
el desánimo, ¿no? Y de hecho, nada más y nada menos que un 78,3% manifiesta sentirse más desanimada y pesimista a raíz de la COVID. Y de hecho, pues las consultas y servicios psicológicos, pues lo que se han encontrado es que los jóvenes son los que han sufrido en mayor medida el estrés, el insomnio, la ansiedad, los nervios. El Papa Francisco dice que no nos roben la esperanza. Y Saro, una joven talento de la canción vasca, compuso una canción en el confinamiento cuyo estribillo repetía: busco toda la fe en la que nunca creí. ¿Con qué fe mirar al futuro, Giselle, como joven? Hoy cuando esa canción no la conocía y la verdad que me interesó mucho saber de qué se trataba. No conozco si Ísaro es una cantante muy reconocida o no allá, pero me pareció muy interesante esa canción y lo que a mí me generaba era pensar en contraposición a un escenario tan complejo que yo creo que agregaría que afecta a dos extremos, ¿no? Citando a nuestro Papa, a los extremos de la vida, a los jóvenes y a los adultos mayores también. Creo que contrarrestar con una imagen de esperanza puede estar bueno, y voy a contar una anécdota en ese sentido que creo que ayuda un poco a traer alguna imagen de esperanza. En la pastoral universitaria, nosotros un año se nos propone la idea de organizar un encuentro solidario que se llama Manos a la Obra, un encuentro solidario que estaba vinculado a la pastoral porque la idea era elegir alguna zona vulnerable cerca de la localidad y generar proyectos desde cada una de las áreas universitarias en las que trabajábamos en la pastoral, que estábamos divididos por carreras, y desde allí ir hacia esas localidades para llevar adelante el proyecto que se había elaborado. La realidad es que cuando nos comentaron por primera vez de este proyecto, nos parecía que era algo imposible. Nosotros no íbamos a poder hacer eso. Fueron pasando los días y nos fuimos involucrando más en ese proceso, y hoy ese proyecto que Manos a la Obra ya va por más de su 11ª edición, creo, involucrando a más de 300 jóvenes y muchos más que quedan en lista de espera porque no podemos darles el espacio para participar porque no hay cupo para que tantos jóvenes participen en este proyecto solidario. Y es un proyecto solidario que yo creo que no tiene, que tiene muchos condimentos de esto que venimos conversando en esta reflexión. Por un lado, jóvenes universitarios que crean trabajan en conjunto con las poblaciones a las que vamos a visitar para elaborar un proyecto. No es un proyecto que desde la pastoral universitaria se crea para trabajar en el barrio, sino al revés, que surge en diálogo, donde ponemos nuestros conocimientos, nuestros aprendizajes al servicio. Y la realidad es que eso es una muestra de esperanza, y yo cito esta porque es la que vivo en carne propia y hoy veo el proyecto como creció y me genera esperanza. Y voy a citar una frase que es muy conocida, pero que esto que dice: la esperanza es la pasión por lo posible. Y creo que transformar la economía es algo posible, que como varios dijeron es un proceso que lleva tiempo y que hay que dar pequeños pasos y que está en el hoy, ¿no? En el hoy mismo que estamos viviendo. Y creo que Economía de Francisco en ese sentido es un paso en esa esperanza que muchos de ustedes hoy están acá y que otras personas que conocen Economía de Francisco lo piensan igual. Ven esa luz de esperanza de que algo va a acontecer, algo muy importante, algo que nos trasciende y que va más allá incluso de lo que Giselle, yo puedo hacer en Economía de Francisco. La siguiente pregunta, ahora la voy a plantearles a Isaías y a Máximo, y es sobre la relación entre ética y economía. Bueno, pues en lo que llevamos ya de tertulia hemos oído hablar de la economía civil, de la economía de comunión, en el ámbito de Arizmendiarrieta se habla de economía de cooperación. Este sacerdote vasco decía que la revolución económica será moral o no será, y la revolución moral será económica o no será, decía, ¿no? Entonces, esta finalidad ética de la economía, ¿cómo suena en el mundo
económico, empresarial hoy? ¿No provoca cierto escepticismo donde parece que el éxito económico, la competitividad es la clave y parece que hay que sacrificarlo todo, también la ética en función de ese objetivo, ¿no? Pero eso en el ámbito de la empresa, pero el divorcio también se ve a veces en el ámbito moral, en el ámbito de la iglesia, donde pues parece que la economía es como un lugar del diablo, ¿no? Como que no es posible que la economía sea un lugar moral, ¿no? ¿Están condenadas al divorcio la economía y la ética, Isaías? No, en absoluto. Yo creo que, a ver, hemos vivido una época larga en la que se presumía, por no sé qué razón, que la economía era un ámbito éticamente neutro, ¿no? Se regía por principios teóricamente racionales y no, la ética como que pintaba poco. Es decir, que la situación que estamos viviendo hoy en el mundo es consecuencia directa de este planteamiento. Y creo que un poco del tema más claro donde se ve es lo que decía antes Máximo, de los bienes comunes, ¿no? Porque decir que sí que hay cosas en la economía que funcionan relativamente bien para los bienes privados, para las cosas que podemos gestionar hoy. Los retos a los que se enfrenta el mundo van mucho más allá de la economía, de los bienes privados, de los bienes públicos. Si hay verdaderamente lo que en este momento plantea incluso dudas sobre la continuidad de la especie, del futuro del planeta, son los bienes comunes, la atmósfera, son los recursos hídricos, son toda una serie de cuestiones que no se pueden gestionar con la lógica de los bienes privados, ¿no? Entonces, ahí claro que entra un componente ético, pero yo creo que es que este planteamiento, yo creo que ya es asumido por muchísima gente. Antes, ciertamente, la economía de Francisco debe mucho a la economía civil, pero hay muchas otras personas y muchos otros profesionales que han participado también en los distintos eventos, webinars que ha habido a lo largo del tiempo, que vienen de otros mundos que no son de la economía civil, pero que están totalmente de acuerdo con esto. Estoy pensando, pues yo que sé, en Jeffrey Sachs o en Yunus, o en gente que tiene un prestigio y que no viene, pero que está de acuerdo. Y hay un fenómeno que se está produciendo, que ha conseguido este Papa, que no han conseguido otros, que es que su voz se escucha en ambientes que no son religiosos, en ambientes laicos, en ambientes académicos. Es decir, hay a partir de la Laudato Si, sobre todo, hay una escucha de lo que este Papa plantea y lo que este Papa dice. ¿Por qué? Porque hay una apertura también a entender que la ética forma parte de la economía, sí, pero es que además es lógico, quiero decir, si la economía es una parte de la vida, ¿cómo va a estar fuera del ámbito ético? No tiene ninguna razón de ser. Además es que vosotros tenéis, yo creo que la gracia, si he entendido bien, de tener un obispo economista, que si he entendido bien, no dejó de ser economista para hacerse cura, sino que después de ser cura decidió estudiar economía. Quiero decir, claro que no hay un divorcio entre, supongo que lo podrá decir mejor que yo, ¿no? Pero es decir que esto es una cuestión de la vida concreta, de la vida diaria. Es verdad que necesitamos hacer una conversión todos económica en este sentido, es decir, la ética tiene que entrar mucho más también en nuestros comportamientos como ciudadanos, comportamientos de consumo, etcétera. Pero esta conversión es pero no cabe ese divorcio, esa separación, es absolutamente irreal, fuera de la realidad. Máximo. Que en línea con lo que decíais ahí, en el 1829 Richard Whatley habla del concepto del NOMA, el Non-Overlapping Magisteria. Y es a partir de ahí, es decir, cuando se separan, es decir, no se tienen que solapar las asignaturas o las ciencias, la ética se separa de la economía de la política de la ética de la economía, es cuando se produce el desastre que nos identifica a los economistas solo como los buscadores de medios, es decir, lo de la eficiencia. Y los demás, es decir, la ética se encarga de los valores, las políticas de los fines y nosotros los economistas solo de los medios, cuando realmente el economista, en principio, en sus orígenes también, y la economía civil lo recopila, habla de economía fundamentándose en la ética, en los valores. No puede existir una economía, una gestión de medios sin valores. De hecho, nosotros como economistas, bueno, decimos que es decir, no existe una separación, la economía debe gestionarse de hecho desde la ética, y que para que sea más humana nuestra economía, pues tenemos como tres puntos claves, ¿no? Es decir, que en cada momento en nuestras economías, para ver si, ¿no? Como una especie de brújula, para ver si vamos bien, tenemos que hacer que estén presentes en nuestras economías tres cosas: la eficiencia, la equidad y la fraternidad.
si en un momento determinado nos falta algo, estamos perdidos. Porque, a ver, si solo primamos la eficiencia y nos olvidamos de la equidad y de la fraternidad, pues ya sabemos cómo acaba todo, ¿no? El efecto trickle down, que los países pobres le llega solo lo que nosotros, bueno, la vacuna, por ejemplo, está siendo un caso ejemplar de esto, ¿no? Y el hecho de tener un consorcio para poder vacunar a todo el mundo y hacer que no se excluyan de la vacuna, por ejemplo, los países menos desarrollados, es un ejemplo claro de que cuando se prima demasiado la eficiencia acabamos cayendo en un gran pecado mortal. Segundo, cuando primamos solo la equidad, bueno, hemos visto el fracaso de otros países, ¿no? Rusia, otros países, el socialismo real ha caído porque el concepto de solo equidad sin eficiencia y fraternidad parece que no funciona. Y por último, si solo tuviésemos la fraternidad, bueno, podríamos tener algún tipo de problema de alguna forma, porque mucha fraternidad sin equidad y sin eficiencia podría acabar en el sistema de las mafias, ¿no? Entonces, si somos capaces de tener estas tres cosas a la vez y de gestionarlas, ¿no? Y de moverlas simultáneamente, teniéndolas, sin centrarnos más en una que en otra, es decir, si somos capaces de hacer este trabajo de malabarismo, pues eso es un poco la idea. Y desde luego la economía tiene que volver al pre-noma, es decir, la economía que busca los medios también está conectada con los que son los valores y, por cierto, pues los fines, ¿no? Que no son solo de la política. Bueno, vamos a ir llegando al final de esta mesa y vamos a enfocarnos a la acción, a la práctica. ¿Qué podemos hacer? El Papa Francisco dice dar un alma a la economía del mañana. Claro, decirlo así pues es fácil, es ilusionante. La pregunta es cómo hacerlo en la empresa, cómo hacerlo en las finanzas, cómo hacer una empresa y unas finanzas más éticas, más inclusivas, más sostenibles. Así vamos entrando en lo que puede ser también la reflexión más compartida a continuación. Giselle, si te parece. Sí, cómo no. Bueno, yo diría que hay que analizar esto como en diferentes niveles, ¿no? Por un lado, a nivel individual, creo que cada uno de nosotros, independientemente de si forma parte de una empresa o no, tiene tarea para hacer en este sentido, porque como consumidores, como ciudadanos, hay un montón de tareas. Nosotros formamos parte per se de nuestro sistema económico, como antes decía Máximo, y como decía Isaías, es parte de nuestra vida cotidiana. Creo que hay un montón de acciones concretas en casa, en la familia, que podemos comenzar a hacer. Después, avanzando en ese sentido, desde el punto de vista personal en el ámbito educativo y como profesora, cuento una pequeña anécdota cortita de que preguntaba a mis alumnos ingresantes de Ciencias Económicas en primer año por qué motivo habían elegido estudiar en la universidad donde yo trabajo, y la respuesta más votada o que principalmente salió fue el dinero. Es decir, la primera respuesta de la motivación intrínseca de un estudiante que comenzaba una carrera de Ciencias Económicas era obtener dinero. Entonces creo que hay una tarea grande en el punto de vista de qué tipo de líderes estamos construyendo para la futura economía con alma que estamos proyectando. Desde el día a día mío como docente creo que hay mucha tarea desde el punto de vista educativo también por hacer. Y finalmente en el mundo empresarial, creo que también desde el punto de vista profesional me encuentro en un montón de situaciones de tener que escuchar activamente, más en la economía argentina, que por ahí es una economía bastante particular, escuchar mucho a las problemáticas que se enfrentan los emprendedores, y principalmente más que proponer una solución mágica o una solución perfecta a comenzar la transición hacia una economía sustentable. Creo que hay que comenzar desde la escucha, desde el diálogo, que es parte de lo que hacemos en Economía de Francisco, es sentarnos a poner este don que yo tengo al estilo rompecabezas. Esta es mi pieza, yo la pongo en juego en este equipo, pero tenemos que armar el rompecabezas entre todos, y de esa manera poder construir a través de poner nuestros propios dones al servicio de toda la sociedad. Máximo, y esto desde las universidades católicas, tú estás de profesor en una... hay muchas universidades católicas en el mundo, 200, algo más. ¿Qué se puede hacer? Sensibilizar, sí, decía así, sensibilizar, es decir, los alumnos, los que tenemos en las aulas. A mí al revés, me pasa al revés. Yo veo una cosa, detecto una cosa. Estamos como docentes universitarios, estamos trabajando en la frontera. Os puedo asegurar que en los últimos años los alumnos y las alumnas que han entrado en nuestras aulas tienen una sensibilidad
especial, pero muy fuerte con respecto a los que sería en finanzas los temas de ESG, ¿no? Environmental, Social y Governance. Una sensibilidad hacia el medio ambiente, una sensibilidad hacia el impacto social y sobre el empoderamiento, ¿no? La gobernanza dentro, por ejemplo, de dinámicas que yo no había visto en años anteriores. Entonces, esto me hace pensar bien. Es decir, veo que esta sensibilidad ya existe, entonces hay que trabajarla, hay que empujarla, es decir, hay que educarla incluso más, es decir, dándole herramientas para demostrarle incluso, que es lo que procuramos hacer, que esto genera valor, pero genera valor no desde la contrición, genera valor, es el valor de la cooperación, de la superadictividad que hace que el 2 más 2 sea 5 y no 4, ¿no? Y eso se lo demostramos, pero ya vienen con cierta sensibilidad, vienen con una apertura mental, ¿no? En esto. Y esto es esperanzador, en mi opinión. Entonces, hay que formar, pero además que formar en este sentido, también hay que procurar cambiar un poco la mentalidad de que no hay que esperar ser el CEO de una empresa multinacional o ser el gran político o presidente de un país, sino que simplemente ya desde lo pequeño, desde lo del día a día, con las propias y simples decisiones, por ejemplo, de consumo, pueden hacer que el rumbo de nuestra sociedad o de nuestras empresas pueda cambiar. Sensibilizarlos en estos sentidos y en parte ya el trabajo bien hecho por la generación que avanza más sensible a esos temas es un poco nuestra prioridad y creo que debe ser un poco la hoja de ruta, es decir, trabajar en este ámbito, es decir, hacer sentir a los jóvenes que vienen la responsabilidad que no hay que esperar ni otras generaciones ni otros momentos, sino que el ahora y el aquí y las propias decisiones a la hora de hacer pequeñas cosas como puede ser, por ejemplo, el consumo. Isaías, desde la empresa, desde la economía de comunión, ¿qué se puede hacer? La economía de comunión es una experiencia más dentro de este mundo de una visión alternativa a la economía actual, ¿no? Digamos que lo que de alguna forma caracteriza esta experiencia son los beneficios. Los beneficios no se conciben como una simple retribución del capital, sino que se destinan a 3 fines. Uno, la creación de puestos de trabajo, la consolidación de la propia empresa como una comunidad de personas, no solamente como una maquinaria no tanto como una maquinaria de hacer dinero, a proyectos de desarrollo humano integral y a proyectos de formación en las personas, sobre todo en los jóvenes, en esta nueva economía. Esto parece una intuición así simple, ¿no? Que también las cooperativas no reparten beneficios, etc. Yo creo que tiene la capacidad de ir directamente al corazón del sistema capitalista, porque si hay algo, hay en el corazón es esta concepción, ¿no? de los beneficios como un derecho absoluto del accionista a llevarse su parte, ¿no? Y se olvida el papel que tienen todas las empresas, no solo las que tienen una sensibilidad distinta, sino todas las empresas con respecto a los problemas sociales. Es decir, los proyectos empresariales no nacen, aunque se enseñe esto en las facultades, para ganar dinero. Hay mucha gente que no pone en marcha un proyecto empresarial, a lo mejor especula en bolsa, pero no pone en marcha un proyecto empresarial para ganar dinero, lo pone para innovar, para desarrollar un producto, para resolver un problema social. La economía de comunión va un poco más allá y lo que dice es vamos a resolver los problemas de la desigualdad, vamos a hacernos cargos directamente de los pobres, de muchas maneras, no solo con el reparto de los beneficios, sino también haciendo espacio dentro de la empresa. Antes tú hablabas, Carlos, en la pregunta anterior, también de este divorcio entre economía y ética desde el punto de vista eclesial, ¿no? La economía de comunión es una experiencia que nace en un ámbito católico, aunque hay mucha gente que no tiene ninguna convicción. Pero es que yo creo que es importante también entender que en el ámbito cristiano, después de la encarnación del Verbo, estamos en un ámbito diocesano, se puede decir aquí claramente, no es más santo el templo que una empresa. No es más santo una actividad que un lugar de trabajo. También es un lugar de vida y de vida también puede ser de vida cristiana, una empresa, un lugar de trabajo. Hay muchos ejemplos también en la Biblia en los que Dios llama a las personas mientras están trabajando, no necesariamente cuando están rezando en el templo, etc. Es decir, que también desde este punto de vista es lugar de vocaciones. Esto es un poco lo que trata de vivir, porque más que una escuela de pensamiento es una praxis, la economía de comunión en todas las empresas que forman parte de ella, ¿no? Muy bien, pues vamos a abrir este diálogo y bueno, pues vamos a ir entrando, pues quienes queráis, bueno, pues levantar la mano haciendo un gesto o bien
levantando la mano de Zoom, como queráis, vamos entrando en este diálogo. Juan, ¿cómo te ha sonado todo lo que has ido oyendo aquí? Bueno, como apuntaba al principio, creo que hay una afinidad, ¿no?, de valores, y de principio sí que todo va sumando a ese puzzle, ¿no?, que se está creando. Me quedaba también con la duda de, o sea, efectos prácticos. A lo mejor es una pregunta también para Giselle. Todas esas propuestas que dices, bueno, están en un lugar, digamos, ¿en qué punto, cómo se accionan? Es decir, ¿cuál es ese pase a la acción, o de qué forma se influencia? Es una parte del puzzle que me genera preguntas. Juan, sí, yo te diría que hoy estamos en una etapa gestacional. Si bien esas propuestas se escribieron para concretar, empezar a concretar, hoy estamos trabajando en también unir un poco cuáles propuestas en realidad en el fondo tienen un mismo foco, para ahondar esfuerzos en una propuesta más concreta. Algunas ya se han llevado adelante, por ejemplo en nuestra villa en particular se está desarrollando un proyecto a través de plataforma de financiamiento colectivo por el tema de llevar de cierta tecnología a escuelas en determinados lugares, que por ahí ha surgido como esta red, ¿no?, de ponernos en contacto en red a trabajar, y por ahí proyectos que se van armando en la medida de que esas personas que han encontrado esa afinidad lo van desarrollando y lo van llevando a cabo. Pero hoy está en una etapa gestacional en la que estarías remil invitado a sumarte y a aportar también tus ideas en la creación de estas nuevas propuestas. Tengo una consideración, si puedo, y es más bien una pregunta. En estos planteamientos creo que hay una alternativa que quizá no es excluyente, pero habría dos caminos, digamos, como objetivo, como estrategia, que en principio teóricamente podríamos pensar. Uno sería, oye, en la misma estructura, digamos, empresarial que existe, en los mismos procesos formativos que existen en este momento en la Deusto Business School, hija de aquella comercial que ha dado tantos próceres a lo que es la banca hispana. Ya. Bueno, pues hay que ir poco a poco intentando hacer, a través de lo que es la transformación personal, una renovación, digamos, de planteamientos, etc. Otra, eso no hay quien lo salve, hermano. Aquí lo que se trata es de crear una estructura que en principio va a ser muy pequeña, que va a ser significativa en la medida en que vaya adquiriendo dimensión, pero que realmente suponga una estructura de empresas y de economía alternativa a lo que es la gran empresa de los que se cotiza en bolsa. Entonces, sé que es una disyuntiva un poco así como fuerte, pero en principio sí me gustaría a los tres ponentes preguntaros, vosotros en esta disyuntiva, ¿cómo os situáis? ¿De qué se trata? ¿De crear una economía nueva, pequeña, significativa, en el sentido de que sea signo de una transformación, de que efectivamente pueda ir creciendo con esa esperanza, o se trata de ir transformando todo lo que es la estructura económica desde dentro y de la estructura empresarial que existe ahora, que a alguno le puede parecer que eso es muy difícil? Que se empiezo yo. Yo creo que estamos en un momento, si algo caracteriza a la economía de Francisco es justamente la unión de muchas experiencias que han sido testimoniales. La economía de comunión tiene 30 años de vida, este año se cumplen 30. Pero hay muchas otras experiencias que no están agrupadas ni responden a ninguna. Yo creo que estamos en un momento de la historia en el que es necesario dar un paso más. Es decir, no basta ya solamente con el testimonio, porque hay muchas experiencias proféticas que han marcado el camino durante mucho tiempo, pero en este momento la humanidad espera y necesita una transformación mucho más radical, y el Papa lo está diciendo constantemente, ¿no?, cuando habla de que estamos todos en la misma barca y o nos salvamos todos o no hay futuro, ¿no? Yo creo que la llamada también, por la situación que está viviendo el mundo, no solo por la pandemia, sino también por los medios tecnológicos de que disponemos, etcétera, por la dimensión, el propio tema de la globalización, etcétera, requiere una respuesta mucho más armónica. Por eso, a mí, sinceramente, una de las cosas que más me gusta de la economía de Francisco es que no tiene dueño. No es, por mucho que la promueva el Papa ha querido ponerla en el nombre de Francisco de Asís, pues no quiere patrimonializarla a él.
insiste además mucho cada vez que se está con él en esto, ¿no? Dice, no, no es Francisco, no soy yo, también es su pensamiento, ¿no? Pero él se remite al otro Francisco, pero realmente lo que más a mí me llama la atención y más esperanza me da es que es un movimiento que surge de una forma espontánea y que no está patrimonializado por ninguna experiencia. Lo que trata es justamente de unir todas estas experiencias y hacer un poco de masa crítica, porque yo creo que el tiempo de las experiencias testimoniales nunca se puede decir que haya pasado, porque profetas siempre ha habido y habrá a lo largo de la historia. Pero yo creo que es el momento justamente de dar otra dimensión y de ser mucho más incisivos y de ir de la mano a hacer cosas juntos que realmente causen un impacto transformador, ¿eh? Porque tampoco tenemos mucho tiempo, ¿eh?, para producir determinados cambios, que el mundo se enfrenta a situaciones serias, ¿no? A ver si intento dar respuesta a la pregunta. Una respuesta, es mi opinión, es ambas cosas. Por un lado, es necesario reconvertir los antiguos proyectos que están cotizando ahora mismo porque se están enfrentando a una nueva realidad y hay que reconvertirlos, no de inmediato, pero lentamente. Y un ejemplo es, por ejemplo, todo el dinero que está llegando desde la Unión Europea y todo esto están impulsando la sostenibilidad, la digitalización, cosas que hasta ahora ni estaban en la agenda de los países ni de las empresas. Con lo cual, por un lado, lentamente reconvertir lo que ya existe, creo que es una solución. Y por otro lado, por eso decía ambas, que los nuevos proyectos que vayan entrando en el mercado ya entren con esta visión. Es decir, yo creo que hay que seguir los dos caminos, ¿no? O sea, evangelizar de alguna forma, ¿no? Convertir o ayudar en el proceso de transición los que ya existen y hacer que los nuevos que vayan entrando tengan una visión ya que sea, ¿no?, como los que se están reconvirtiendo. Entonces, yo creo que hay que trabajar en los dos ámbitos, es decir, por un lado, en la nueva generación de empresas y el emprendimiento social, por ejemplo, es un tema que trabajamos en la universidad y que, bueno, Juan Barbet lo tenemos ahí. Quiero decir, yo Javi no lo conozco, pero Juan sí lo conozco, he tenido la suerte de invitarlo a clase a motivar a alumnos, a hablarle de su vida y lo hemos invitado en TEDx, en otras cosas. Es un ejemplo de un emprendedor social, es decir, de una persona que se pone en juego y que después de haber estudiado economía dice, yo quiero generar algo y quiero impactar socialmente, o sea, quiero dejar huella en la sociedad, más allá de, bueno, vivir, ¿no? Porque al final no necesitamos también tener unos beneficios para poder vivir. Y entonces yo creo que esta podría ser una respuesta, trabajar en los dos ámbitos. No sé si... Y yo iba a agregar, también agregando algo más de la respuesta para Juan, que se me vino ahora también en la mente, algo que está en curso actualmente, que para lo que es el mundo académico ya hay muchos integrantes dentro de Economía de Francisco que participan activamente del ámbito académico, iniciando equipos para escribir e investigar acerca de estos de nuevas economías, y eso se está desarrollando al día de hoy. En particular, a través de Economía de Francisco, también en mi caso yo me puse en red con otros profesores de contabilidad en otras universidades del resto del mundo y pusimos la currícula de contabilidad básica digamos, en pantalla entre todos y bueno, a ver, ¿qué tendríamos que modificar de esto? Y creo que es algo que jamás nos pusimos a pensar, y menos a nivel global. Repensar una currícula de una materia como contabilidad básica, me parece que eso también agrega un poco, Juan, a lo que decías, cómo concretamente se lleva adelante. Y respondiendo a la otra pregunta, creo que también un poco coincido, ¿no?, con lo que decían antes, pero para la pregunta sería, ¿qué es esto? ¿Es un borrón y cuenta nueva? ¿O es una transformación? ¿O es ponerle unos retoquecitos a lo que estamos viviendo hoy? Y yo creo que me parece que no es decir, bueno, lo de antes no sirvió, borrémoslo y arranquemos otra vez, pero tampoco creo que es pensar en maquillaje, digamos, para nuestro sistema económico actual. Creo que hay que superar un poco esos reduccionismos, como antes decíamos y sentarnos a decir, bueno, hay un montón de experiencias concretas en el mundo empresarial, economía de comunión, empresas B, economía del bien común, empresas sociales, que se están dando y que podemos capitalizar para aunar y bueno, a ver qué podemos sacar con todo esto. Sabiendo todo lo bueno que se puede traer de lo que ya hemos caminado hasta el momento y aprovechando de todo eso también. Cuando por ahí hablo de hoja en blanco, lo que sí me parece que está bueno desde Economía de Francisco y que los jóvenes que participamos lo sentimos así, es que
sentimos esa libertad de alguna manera de sentarnos a conversar, a debatir con diferentes personas que pensamos distinto, sin necesidad de decir yo quiero venir a traer mi idea que esta es la que va a quedar asentada, ¿no? Sino que vamos a escucharnos a todos y a cada uno de los que formamos parte. Amaya y Marta, estáis ahí, no os vemos, entonces igual alguna de vosotras queréis plantear algún eco de todo lo que llevamos hablando. Sí, Amaya, ¿y quieres hacer algún tipo de reflexión sobre lo que vamos hablando? Lo que ha dicho Juan, estoy totalmente de Isaías, también me parecen fundamentales, porque creo que pues lo que os he dicho antes, ¿no? La cooperación, el emprendimiento, y creo que hay que hacer las dos reflexiones, no solamente enseñar a los que ya están en el mercado, sino a los que vienen, los emprendedores que vienen, a leccionarles en este ámbito, ¿no? Creo que es fundamental. Javi. No, a ver, yo creo que esta hora y media a mí me ha venido muy bien pues, para sentarse un rato y reflexionar, ¿no? Creo que este movimiento nace en un momento bueno, porque creo que el sistema económico ha estado durante muchísimos años trabajando hacia metas que hacían el mundo totalmente insostenible, y creo que el COVID ha forzado a hacer una reflexión, una sentada hacia ciertas organizaciones y cambiar el rumbo, ¿no? Ahí tenemos lo que ha comentado Máximo del Green Deal y todo el tema de los ODS y todo el dinero que se va a inyectar para enfocar la economía hacia un mundo sostenible en un montón de áreas, ¿no? La digitalización, proveerse de energías renovables, el tema de la sostenibilidad medioambiental, bueno, el tema rural que también Juan está trabajando. Entonces yo creo que este movimiento viene en un momento bueno y soy optimista porque no nos queda otra de que la economía, que antes hablabais, y la economía y la ética, bueno, la economía va a girar hacia lo sostenible y hacia lo ético. Y por obligación y porque es un más, y los líderes mundiales yo creo que lo tienen que tener interiorizado, ¿no? La duda que yo tengo, y eso por lo menos es lo que vemos desde la empresa, desde la empresa vemos que nos tenemos que obligar a ser sostenibles porque si no, el accionista a largo plazo no va a estar ahí, ¿vale? Entonces, bueno, esa es mi opinión. Pero lo que estaba reflexionando durante esta hora y media, y creo que con lo que ha preguntado Juan, es en todo ese paradigma nuevo que hay, la economía de Francisco, ¿dónde se puede posicionar? Más allá de lo que ha hecho siempre la Iglesia, que es inculcar en cada uno de los que somos cristianos el tener un sistema de valores y en el día a día cambiar cosas, ¿no? Pero ¿cómo podemos conseguir que la economía de Francisco tenga un impacto en la sociedad? O lo que decía Juan, ¿cuál puede ser el plan de acción concreto para que esto sea un éxito, ¿no? A ver, yo te digo un poco, es un proceso que está en marcha y está prácticamente en sus comienzos. Entonces, como explicaba antes Giselle, sí que hay una serie de propuestas, pero propuestas que no se han publicado todavía porque no están suficientemente maduras, propuestas concretas de acción, más que propuestas, proyectos a nivel empresarial, proyectos a nivel de incidencia en las políticas públicas y proyectos a nivel de acción social y proyectos de investigación, que es una parte muy importante, porque una parte importante de los jóvenes que participan en la economía de Francisco son investigadores, son doctores o son del mundo académico, ¿no? Y esa parte desde luego es fundamental, pero es decir que estamos un poco, todavía no hay mucha visibilidad de esos temas concretos porque depende un poco también del grado de desarrollo que puedan tener esos proyectos. Algunos, concretamente el proyecto que hablaba Giselle antes, ya está más adelante, es un proyecto de ayudar a salvar en África, en algunos países africanos, el gap que hay tecnológico entre los ricos y los pobres, es un aspecto fundamental pensando en el futuro. Bueno, pues es un proyecto ya concreto, hay otros y bueno, pues habrá más también en la medida en que todo este proceso sea capaz también de mover conciencias y sea capaz, sinceramente, de captar también algunos recursos, porque todo esto, vemos que hasta ahora es muy espontáneo, se ha creado prácticamente de la nada y con muy pocos recursos, prácticamente con ninguno, y bueno, pues en la medida en que se vayan, yo creo que será un camino, que en la medida que se vayan produciendo resultados concretos, también se moverán más conciencias, se moverán más recursos, pero ya solamente el hecho de poner en común con jóvenes de 100 y pico países las ideas, de ahí surgen muchas no debemos despreciar todo este potencial de inteligencia colectiva que tiene esta capacidad de interrelación entre personas de muchos países distintos, ¿no? De ahí surgirán, ya están surgiendo, pero surgirán muchos más
proyectos, muchas más iniciativas concretas, porque evidentemente esto no se puede quedar en una predicación, sino que tiene que tener una capacidad transformadora, si no, yo creo que todos los que estamos ahí, empezando por los jóvenes, nos sentiríamos un poco defraudados, ¿no? Bueno, es un proceso en marcha. Javi, agregando esto que decía Isaías, me imagino que es lo que te imaginás en tu cabeza, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde está el plan de acción, no? Yo quiero el plan de acción. Y creo que es lo mismo que me pasaba a mí en alguno de los primeros encuentros con los participantes de Economía de Francisco, es decir, bueno, ¿y el plan de acción? ¿Y el plan de acción dónde está? Y yo creo que la respuesta que recibí en este espacio de Economía de Francisco fue, creémoslo, hagámoslo, escribámoslo. Entonces un poco ese es el llamado que creo que Javi, Amaya, Juan y el resto de los que ustedes conozcan que se involucrarán más adelante, están llamados a hacer. Bueno, esto es el camino recorrido, este es todo el ecosistema de apoyo que tenemos, los seniors, todas las personas que están hoy acá también están apoyándonos en este camino. El plan de acción, lo concreto, está en nuestras manos, digamos. Ese es ahí donde tiene que comenzar el camino, digamos. Hay un aspecto que es fundamental, a lo mejor no ha quedado suficientemente de manifiesto. En todo el tema hay un cuidado especial en que el protagonismo sea verdaderamente de los jóvenes. Es decir, que lo más sencillo sería ir al modelo tradicional, o más, estamos más acostumbrados, ¿no? Los que saben, los profesores, la universidad, etcétera, enseñan, los jóvenes escuchan y después actúan. Aquí lo que se pretende es justamente darle la vuelta. Es decir, son los jóvenes los que plantean las iniciativas y en todo caso los seniors podemos ayudar a concretar algunas de ellas. Porque es verdad que los jóvenes tienen mucha creatividad, pero a veces falta un poco de capacidad de concreción. O sea, depende un poco de la calidad de los jóvenes, de luego es excepcional, de los jóvenes que están implicados. Hay que facilitar los medios para que puedan ponerse en contacto, puedan hacer red y puedan empezar a desarrollar actividades concretas. Hay proyectos muy interesantes, a todos los niveles. Juanma, perdona que te he interrumpido. No, perdona. Juanma, sí. No, bueno, pero si hay otras palabras pedidas, yo no sigo el asunto, ¿eh? No, vas tú. Vale. Bueno, a ver, yo quisiera empezar diciendo que había elegido varias reflexiones del Papa Francisco que coinciden básicamente con la preocupación que nos ha expuesto Joseba. Y es que, bueno, pues el Papa habla de que hay un exceso de diagnóstico que no siempre está acompañado de propuestas superadoras y aplicables, que nos entretenemos con lo que habría que hacer, el que llama el pecado del abriaqueísmo, y que hace falta sacar consecuencias prácticas de los grandes principios sociales. El pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo y propositivo, y se trata de privilegiar acciones que generan dinamismos nuevos. Yo creo que estamos insistiendo todos en lo mismo, y es que, bueno, esto se va a quedar en otra reflexión más o vamos a ser capaces de incidir en la realidad. Si algo se distinguió a Arizmendiarriza fue precisamente por su capacidad de inspirarse en los principios y valores de la doctrina social de la Iglesia para cambiar la realidad resolviendo problemas a la gente, no solamente desde un punto de vista ético, sino también económico, como apuntaba Carlos. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que tenemos que preocuparnos de dos planos. Primero, el plano local. No vamos a cambiar el mundo si no somos capaces de cambiar lo que tenemos más cerquita. Arizmendiarriza en ese asunto tenía una propuesta, transformar la empresa para transformar la sociedad. Como grupo vasco, si no somos capaces de organizarnos para tener alguna incidencia en el cambio de la empresa y en el cambio social en el País Vasco, estamos haciendo juegos florales. Pues eso yo creo que es un reto que tenemos claramente. Y en segundo lugar, pero esto no es un archipiélago de iniciativas, sino que es algo que pretende tener unas sinergias. Para que tenga unas sinergias, a mí me parece que hay dos retos importantes a nivel global. Uno es un reto organizativo. Aquí puede haber como decía Isaías, una posibilidad muy interesante, y es el intercambio de lo que podríamos llamar buenas prácticas. Es que hay gente que va descubriendo cosas para hacer, pero eso hay que organizarlo. Esas buenas prácticas no se transmiten de una forma espontánea, sino que hay que organizarlo. Y en segundo lugar, si esto es un movimiento internacional, tiene que haber unos objetivos comunes a nivel global. Hay que formular algún objetivo que sea un referente para todos los grupos que participan en la economía de Francisco.
no es que haya un proyecto en África, otro en Europa, sino que haya uno o dos objetivos que sean tractores y que sean aglutinadores de todos los grupos. Por ejemplo, vamos a centrarnos en tratar de disminuir o, si es posible, eliminar los paraísos fiscales, o el que sea. Y hay un objetivo que se transmite a todo el mundo diciendo qué podemos hacer para contribuir en eso. Entonces, resumiendo, tiene que haber objetivos locales, actividad local, porque lo demás, si no, estos son juegos florales, no vamos a cambiar el mundo si no somos capaces de cambiar la comunidad en la que vivimos. Y en segundo lugar, a nivel mundial hay unas sinergias potenciales muy importantes, pero que requieren organización y formulación de objetivos concretos globales. Sí, yo por la alusión de antes quería hacer un comentario mucho más general, pues de la impresión. Escucharos me resulta muy sugerente, la verdad, o sea que sí que me da mucho gusto lo que se está trabajando. Me parece que el hecho de que se trabaje, que sea a nivel mundial, ya le da fuerza, ya lo hace potente, ¿no? Y me parece que hace posible eso que a nivel individual y chiquito parece que nos cuesta tanto, ¿no? O transformar esa economía que decías, Joseba, esa economía, la de mercado, la tradicional, ¿no? Pues creo que podemos, pues porque tiene el impacto, porque es mundial. El Máximo, que dices que los jóvenes de hoy en día están más concienciados, que tienen más apertura de mente, me llena de ilusión oírte eso. Digo, bueno, creo que entonces algo estamos haciendo bien, ¿no? En las fases previas de la educación, y igual hasta las entidades sociales también, ¿no? Que ahí estamos sensibilizando y haciendo lo que podamos. Entonces, bueno, me parece todo ello pues muy sugerente, pues creo que hay posibilidades. Y también el hecho de, también, no sé quién de vosotros ha dicho, no sé si también tú, Máximo, queda poco tiempo. Es que encima lo tenemos que hacer porque queda poco tiempo, ¿no? Yo hace poco le oía decir a alguien que para tratar el tema de la sostenibilidad, decía, si es que el error que hemos tenido es hablar del planeta. Si igual lo teníamos que hablar es de pandemia. Si lo tratásemos como una pandemia, como la pandemia, que parece, con eso nos hemos movido, ¿no? Parece que esto sí nos mueve porque nos toca a cada uno, ¿no? Entonces, efectivamente, le queda poco tiempo y es como una pandemia, que algo tenemos que hacer. Anu. Bueno, ya además de agradeceros, sí me gustaría subrayar, junto con los signos y la transformación más general, algo que yo creo en algún momento, bueno, habéis apuntado los tres, pero sobre todo se lo he escuchado más a Giselle, que es la transformación personal, ¿no? Cómo generar acciones, cómo generar dinámicas internas de transformación personal, ¿no? De las personas que ya estamos aquí, ¿no? Dentro de nuestras contradicciones, dentro de un entorno social que impide muchas veces pues, tener un estilo de vida en coherencia con la economía de Francisco, con la Laudato Si, con todas estas llamadas y todos estos compromisos que nos ponen por delante, pero creo que sí que es algo que tenemos que subrayar y que tenemos que ir trabajando, ¿no? Yo creo que las personas jóvenes que podéis y que estáis en esta iniciativa, creo que también os tenéis que ir enseñando también ese cambio de valores, de actitudes, porque pasa también por un estilo de vida personal que debe ir cambiando también al conjunto, ¿no? Me parece importante pues, subrayar ese llamamiento también que en algún momento te he escuchado, Giselle. Bueno, son 8:20. Creo que va siendo pues, tiempo para ir cerrando el acto. No sé si tenéis alguna palabra. Yo sí te diría, Joseba. Pues una cosa que había dicho que os iba a comentar es, porque el plazo se termina enseguida y si a alguien le interesa, hay una serie de webinars que empiezan, el plazo de inscripción se acaba el 1 de marzo y es necesario inscribirse. Al final se ha decidido no cobrar ninguna tarifa, pero o sea, es gratuito, pero es necesario inscribirse porque la dinámica será un poco interactiva. Son una serie de 12, se llama EOF School, una serie de 12 webinars que estarán dedicados fundamentalmente a tres aspectos. Uno que es
digamos, la inspiración franciscana de este tema, de Francisco de Asís, otra que es el magisterio de la Iglesia y otra que es los temas más de frontera, como el que comentábamos antes de los commons o otros temas, ¿no? Como el mundo de las finanzas, que también es un reto crucial, o otros, los temas que se tratan en las 12 aldeas, ¿no? Entonces, si alguien quiere, buscáis en Francesco Economy, francescoeconomy.org, ahí tenéis toda la información y también la posibilidad, toda la información relativa a este proceso que está en marcha. Juanma, si nos planteas un poco como cierre desde el punto de vista operativo, y luego Joseba, pues así como cierre más eclesial. Sí, bueno, yo voy a ser muy breve, porque algunas de las cosas que había preparado las he dicho anteriormente. Yo quería retomar el título del artículo que escribió José Ignacio Gárate a propósito de la economía de Francisco, que titulaba Utopía o profecía. ¿Qué hay en la economía de Francisco? Yo personalmente pienso que, leyendo la declaración, hay posiblemente bastantes cosas utópicas y quizás algunas proféticas. Lo que pasa es que lo que quiero poner el acento es que la diferencia entre unas y otras posiblemente esté en buena parte en nuestras manos. En la medida que nosotros trabajemos determinadas cuestiones, conseguiremos cambiar las cosas. Si no las trabajamos, las cosas no cambiarán. Entonces, sí quería poner el acento en el sujeto transformador, que somos nosotros. No es el grupo mundial, ni son las ideas, sino somos nosotros. Una transformación personal que se amplía a un grupo de personas que tienen esa ilusión por hacer cambiar las cosas, en primer lugar, más cercanas. Y en ese sentido, creo que nuestro papel, el de los que doblamos los 35 años, pues es quizás animar a que se forme ese grupo de jóvenes, quizás ayudarles a, bueno, transmitiendo las cosas que hemos hecho en este largo recorrido, de tal manera que en el plazo más breve posible puedan tomar el testigo e integrarse como grupo en el movimiento internacional, cuya fórmula concreta de adhesión pues ya lo aclararemos con Isaías. Y por mi parte nada más, decir que yo, bueno, pues junto con Carlos y Patricio, seguro que José Ignacio, Manu, pues estamos bueno, pues implicados y comprometidos en potenciar a ese grupo de jóvenes que estoy seguro que estáis mejor preparados que nosotros y que lo haréis muy bien. Y nada más. Me dejo a Joseba que haga la última reflexión de cierre. A ver, yo creo que la iniciativa es muy importante, es muy oportuna en este momento. Creo que no hay muchas instituciones a nivel global que tengan la capacidad para poder convocar a gente de todo el mundo y hacer esta reflexión desde un planteamiento humanista y que puede de alguna forma abrirse a gente de fe y gente que no comparte la fe, pero que sí comparte, digamos, una forma de entender la vida. Creo que el resultado final de todo esto está por ver, porque depende de muchas cosas. Depende primero de la capacidad de inspirar, digamos, propuestas concretas. Decís que está, lógicamente, en un momento de formulación, propuestas que realmente la gente considere valiosas. Hay todo un mundo de experiencias, digamos, de economía alternativa, como puede ser la economía de comunión, que de alguna forma reflejan una serie de valores y de experiencias que están surgiendo en muchas partes del mundo, pero que de alguna forma no cuestionan todavía o no cambian lo que es, digamos, la estructura empresarial. Yo creo que a ese nivel hay un montón de propuestas que se pueden hacer también para que la gente con convicciones dentro de las empresas, digamos, grandes y tradicionales, vayan cambiando su convicción y también su práctica, y en la medida de lo posible también vayan cambiando la cultura desde dentro. Y luego está todo el tema de las políticas públicas, que hace referencia a una cuestión que se llama política y que aquí no ha salido. Es decir, claro, todo esto se supone que tiene que ser asumido, digamos, en la estructura de partidos, en la estructura, digamos, de las personas que trabajan
en política o los nuevos que puedan incorporarse. Todo hay un montón de cuestiones ahí respecto a hasta qué punto esta iniciativa va a entroncarse también y va a ser capaz de inspirar proyectos políticos en una Europa o en un mundo que tiene tan enormes cantidad de desafíos. Entonces yo no sé lo que va a pasar al final. En todo caso, lo que sí sé es que este es el momento de hacer esto, este es el momento de apostar por esto, este es el momento en el que ojalá podamos invitar y animar a gente joven o un grupo de gente joven aquí del País Vasco que se inscriba y que participe también en esta reflexión cuando nos retiremos los viejillos. Y bueno, pues ojalá vaya para adelante y ojalá realmente todas esas esperanzas que ha suscitado la economía de Francisco en algunos sectores y todavía pequeños en el mundo, pero creo que importantes y significativos y que apuntan a valores futuros, pues se confirmen. Gracias a todos por estar ahí. Bueno, si os parece, ponemos un vídeo de 1 minuto largo del Papa Francisco. Cari giovani, oggi siamo di fronte alla grande occasione di esprimere il nostro essere fratelli, di essere altri buoni samaritani che prendono su di sé il dolore dei fallimenti invece di fomentare odi e risentimenti. Un futuro imprevedibile è già in gestazione. Ciascuno di voi, a partire dal posto in cui opera e decide, può fare molto. Non scegliete le scorciatoie che seducono e vi impediscono di mescolarvi per essere lievito lì dove vi trovate. Niente scorciatoie. Lievito. Sporcarsi le mani. Passata la crisi sanitaria che stiamo attraversando, la peggiore reazione sarebbe di cadere ancora di più in un febbrile consumismo e in nuove forme di autoprotezione egoistica. Non dimenticatevi, da una crisi mai si esce uguali. Usciamo meglio o peggio. Facciamo crescere ciò che è buono, cogliamo l'opportunità e mettiamoci tutti al servizio del bene comune. Vuoi dal cielo che alla fine non ci siano più gli altri, ma che impariamo a maturare uno stile di vita in cui sappiamo dire noi. Bueno, pues ha sido un placer. Muchas gracias a los que pues habéis venido a participar como jóvenes, gracias a los que nos habéis acompañado con vuestra reflexión, Máximo, Giselle, Ayas y especialmente pues sí, a Giselle, gracias pues por haberte involucrado a una hora pues un poco intempestiva para ti, que te habrá interrumpido pues los trabajos cotidianos. Agur y Ondo izan, y vamos a ver si sacamos algún proyecto concreto adelante. En ello estamos y en esto iremos haciendo en los próximos meses. Agur.